Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio y si no en el WhatsApp de los oyentes, que es 65855580. Ahí pueden escribir y no olviden consignar su nombre. Hoy hablaremos sobre la virginidad, así que atención. Bueno. Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que adquirió más tarde en algunos foros. La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera o que no hubiera tenido relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo, la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada de la relación sexual y se producía antes de los casorios. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido, y así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y algunas veces el propio padre de la novia. Señor. Y esa situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Novios, no posterguen su compromiso. Consulte a Carlos Espejo, el padrino de los novios. Una publicidad que había antes. Bueno, más allá del contraste que sucedió con la aparición del cristianismo, es cierto que muchas divinidades o héroes míticos nacieron de madres vírgenes. Recordemos al Buda, que nació de Maya, una madre virgen; Horus, el dios egipcio, que era el halcón, ¿no? Nació de un embarazo milagroso logrado por Isis, ya con Osiris muerto. Osiris en realidad quiere decir muerto. Quiere decir el final. Cuando los antiguos egipcios se morían, se moría Amenofis, el rey Amenofis, y le decían Osiris Amenofis, o sea, el finau Amenosis. Perfecto. Amenofis en realidad Amenofis es Amenhotep, porque Amenofis es un inciso griego. Bien. Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna nació de Baki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo fueron engendrados por Marte en el vientre de una virgen. Bueno. Sigmund Freud, en Tabú de la Virginidad, escrito en 1917, decía que la estima por la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba un recuerdo del comercio sexual con otro hombre. Era exclusivamente una aplicación del derecho de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba de los casamientos sin consumación. ¿Cómo? O sin consumición. ¿Cómo se dice? No, sin consumación. Consumación sexual, ¿no? Perdón. Durante las horas de televisión es estrictamente obligatoria la consumación. No, la consumición. Ahí sí es la bueno, consumición. ¿qué quedamos? ¿Cómo es? ¿Consumación o consumición? Bueno. Depende de los lugares. Bien. A veces puede ser lo mismo. El teólogo Pedro Lombardo censó y elogió todos los casos de esposas perfectas, así le decía a él, aquellas que habían resuelto casarse pero no consumar. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis podía leerse que
los 144.000 salvados del Apocalipsis eran seres virginales. Se utilizaba como referencia en el caso de estas esposas perfectas a las uniones castas. Por ejemplo, la historia legendaria de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente, y que además habían sido martirizados por los romanos. ¡Buah! Se hallaron grandes méritos en Melania, quien allá por el año 400 se negó a darse a su marido, Pinio, y murió en el 410 en Jerusalén, después de fundar un monasterio con una virginidad intacta, así como si las virginidades pudieran estar un poco estropeadas, ¿no? Bien. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano, casado por voluntad de su propia familia, que abandonó el domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa, y después se hizo mendigo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Ahora bien, vino a suceder que por indicación de las bondades de la virginidad, o quizá por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de esos matrimonios no consumados. Y lo que es peor, sin advertírselo al marido antes de casarse. Algunos ejemplos. Cristina de Margate era una noble inglesa que fue casada de prepo en el año 1110. Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole la hermosa unión entre Cecilia y Valentín. Pero parece que el tipo no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por una propuesta de castidad en pareja. Entonces, una noche, Cristina fue embriagada por los parientes del marido, Sí. y cuando el esposo consideró que ya estaba suficientemente curdela, empezó a perseguirla. Pero ella salió corriendo. El marido, la corrió de habitación en habitación. Cristina pudo al fin escapar del deseo marital para siempre. Y parece que sostuvo su virginidad en un convento. Otro a quien se le propuso esa idea del matrimonio no consumado fue a Enrique VIII, de quien hablamos a cada rato. Lo hizo su primera esposa, la piadosa Catalina de Aragón. El otro día hablamos de ellos. Parece que la tipa tenía pensado proponerle a Enrique, que era una bestia, esta forma de matrimonio sin consumación. Pero en la corte del rey Enrique había ceremonial para todo, incluso para eso. Entonces, cuando fue a encontrarse por primera vez con Catalina, Enrique fue acompañado, como hemos dicho hace poquito, por una especie de batallón que lo escoltaba desde su habitación hasta la de su mujer. Pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones, otros velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas, etcétera. Catalina vio aquellas armas que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique. Parece que el tipo veía un hacha y se ponía como loco. Pero Catalina interpretó mal, o quizás bien, aquellas armas. Creyó que si no cedía a todos los deseos del rey, la iban a liquidar con alguno de esos cazagañotes. Y entonces no le dijo nada a Enrique, y directamente cuando lo vio venir, empezó a sacarse las pilchas. Y este es el último caso que tenemos de virginidades perdidas, guardadas o sostenidas. Yo creo que una de las opiniones más sensatas de este catálogo es que este prurito de la virginidad se relaciona con la idea del derecho de propiedad, ¿no? Que es también una de las ideas más canallescas que Occidente ha gestado entre hombre y mujer, y que todavía tiene un efecto bastante considerable. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a las mujeres que a veces padecen o tuvieron que padecer esa obsesión de pertenencia que tienen algunos hombres. Y yo quiero dedicar esto a las mujeres de Babilonia, que estaban obligadas a prostituirse una vez en la vida.
era obligatorio, tenían que ir a una escalinata en la puerta de un templo de Babilonia, y ahí tenían que esperar que alguno se le acercara, le hiciera una proposición y satisfacerlo. Las más jóvenes o más lindas enseguida cumplían con la obligación legal y se reintegraban al circuito de sus amoríos cotidianos. Pero algunas tenían mucha dificultad porque nadie las elegía. Y como era obligación, hasta que no apareciera un cliente, digamos, no se consideraba como cumplido el requisito. Y muchas de ellas estaban mucho tiempo yendo todas las noches a la escalera. Hemos ido a la discoteca y conseguimos un disco que en cierto modo habla de virginidad, porque se llama Nunca tuvo novio. Ah, bueno, claro. Un hermosísimo tango que vamos a escuchar en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela, a quien hoy mencionamos. Adelante.